laiguana.tv. 10 años de verdad. Pero empecemos por la parte histórica. Recordemos que China fue una civilización de más de 5.000 años, que en el siglo XIX, con la guerra del opio, los británicos prácticamente subordinaron a China como una periferia al sistema mundo capitalista, a través de una intervención militar con la excusa de lo que se conoce en la historia como la guerra del opio, donde los británicos fuerzan a China a comerciar con opio, por varias razones que no me quiero meter aquí en los pormenores y detalles de esa historia, pero obviamente los británicos estaban haciendo mucho dinero con el comercio de opio en la China. Y en segundo lugar, el opio era una especie de adormecimiento de la población china que hacía que los procesos de resistencia frente al embate del imperialismo británico pues fueran debilitados cuando tienes toda una población prácticamente endrogada con el opio. Entonces, hay muchos detalles muy complejos que no me voy a meter, pero sí decir que las guerras del opio tuvieron como consecuencia que China se convirtió en una especie de protectorado colonial, neocolonial de los imperialismos occidentales desde entonces. Eso empobreció a uno de los países más ricos del mundo. Recordemos que la revolución industrial que se hace en Europa en el siglo XVIII y XIX, pues gran parte de la tecnología que se usó ahí, contrario a lo que nos dicen los libros de historia y la narrativa eurocéntrica de la historia, era tecnología de la India y de China. Eran los países más industrializados del planeta Tierra y que hicieron la revolución industrial primero que nadie fueron la India y la China. Bueno, con este dato acabas con la mitad de la historiografía occidental. No, es que de verdad, vamos a ver, Miguel, cada vez que nos metemos en estos temas, es que hay que estar todo el tiempo yendo sobre detalles, porque es que tenemos una historia mundial falseada, fundada sobre premisas falsas, correcto. Premisa falsa, totalmente, o sea, de fake news. Los fake news es la historia. Eso es la historia, o sea, hace años que estamos con fake news en la historia, o sea, una cantidad de fake news impresionante. Entonces, eso constituye nuestro sentido común, porque si tú de verdad te crees que los europeos fueron los primeros que hicieron la revolución industrial, y como nos dicen esos libros de historia eurocéntrico que leemos en todas partes del mundo, porque recordemos que la educación está colonizada por los vencedores, entonces estamos leyendo un montón de fake news en los libros de historia, y los niños, los adolescentes, lo que aprendemos es que los británicos fueron los primeros en hacer una revolución industrial. ¿Por qué? Porque tenían unos genios allí y te dan la lista de los nombres de estos genios que inventaron tal o cual máquina. Entonces tú tienes una lista allí que te ponen de fulano de tal que creó tal máquina, sultano creó tal otra, y así. Bien, eso es lo que aprendemos en historia. Y claro, la premisa detrás de esa narrativa es que los británicos tenían genios allí, unos genios allí, porque tienen coeficientes de inteligencia superiores al resto del planeta Tierra. Seres superiores, claro. Seres superiores, y ahí ya vamos, lo que está por debajo de todo eso es el racismo puro. Racismo, claro que racismo sí. puro. Estamos leyendo una historia falseada con premisas racistas, que te la pintan y te la adornan de una manera impresionante, pero luego cuando tú empiezas a escarbar, lo que está en el fondo es puro racismo de que los británicos tienen genios, que tienen coeficiente de inteligencia superior, y por eso ellos pudieron hacer máquinas y tecnologías que produjeron la revolución industrial en el mundo. Una mentira impresionante. Lo que hicieron los británicos fue invadir la India en el siglo XVIII, apropiarse de toda la tecnología de la industria manufacturera de la India, que era de ropa y textiles, traérsela a Liverpool, a Londres, a Manchester. Entonces, desde ahí crear la revolución, lo que se conoce en la historia, la mal llamada revolución industrial, destruir la base industrial de la India,
poner a la India a exportar productos agrícolas, desindustrializar la India para que no haya competencia con la producción industrial en Inglaterra, y a través de un proceso de colonización logran hacer esto. Ellos hacen la revolución industrial y claro, les quedaba como competencia a la China, porque ellos se meten, recordemos que se meten a mediados del siglo XVIII en la India, a colonizar la India y hacer estas cosas. Empiezan ellos su producción industrial robándose toda la tecnología de la India, y luego para mediados del siglo XIX, en los 1840, se encuentran que ellos, la competencia que tienen a escala mundial es la China. Y entonces viene la guerra del opio, y la guerra del opio es para destruir toda la base industrial de la China y subordinar a la China a los intereses de Gran Bretaña y los imperialismos occidentales. Entonces, lo que hacen ahí es destruir la base industrial de la China y también robarse una parte importante de la tecnología. Hay varios libros documentando esto para los que estén interesados. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, aquel autor John Hobson, que era citado por Lenin sobre el imperialismo, en la obra del imperialismo, fase superior del capitalismo de Lenin, está basada en un señor que se llama John Hobson, que escribió un libro que se llamaba Imperialismo en la época, a principios del siglo XX. Pues el nieto de este señor, que lleva el mismo nombre, John Hobson, tiene una serie de libros documentando esto que les estoy diciendo sobre cómo la base industrial. Él es un profesor en Gran Bretaña hoy y tiene unos cuantos libros, uno de ellos dedicado a mostrar cómo la base industrial de la revolución industrial, la mal llamada revolución industrial, entre comillas, de Inglaterra, pues está formada bajo tecnología de industria china. Entonces, tienes también la obra de André Gonderfranc, reorientalizar, que fue una de sus últimas obras de André Gonderfranc, aquel famoso autor de la teoría de la dependencia, que luego se hizo un teórico del sistema mundo y que en uno de sus últimos libros, antes de fallecer, pues es un libro muy importante que se llama Reorientar, ¿no? Orientar, en el sentido de oriente, ¿no? Y él muestra ahí también cómo los británicos sacaron tecnología de la India, la China, todo eso. O sea, ya hay varias literatura que ha salido mostrando esto. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.